Gloria a Dios, amada iglesia, y quien vive Cristo. y a su nombre. Gloria. Para Él sea toda la gloria y el honor y la honra. A eso vinimos hoy aquí todos los hermanos, a alabarlo, a glorificarlo y a exaltar su santo nombre, porque es el único digno de toda exaltación y todo honor en el nombre de Jesús. Bueno, amada iglesia, de verdad les doy la bienvenida a todos los que nos visitan hoy, a los que han estado alejados por un tiempo, también les volvemos a dar la bienvenida. Esta es su casa, nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Teniendo en cuenta que dice el Señor en su palabra, en el libro de Isaías 55, dice el Señor que toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá a Él vacía, sino que va a ser el efecto para lo que Él envió, para ser prosperada, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Bueno, debemos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de, vamos a estar hablando hoy bajo el tema, Dios ha dado una orden. No teman y hazme a mí primero. El libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dan un amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo la bendición de la palabra de Dios, porque el Señor también, Él nos revela su infinito amor por medio de su palabra. Y dice así su palabra. Vamos a estar leyendo del versículo 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite, y una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice el 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mejoró, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Padre Santo, bendito Dios y poderoso, Rey Altísimo, soberano, Señor, tuyo es todo el señorío, todo el poder, Señor, la gloria, el imperio, Señor, por los siglos de los siglos, Padre amado. Oh mi Dios eterno, grandísimo, altísimo, poderoso, Rey de Israel, Padre Santo, a ti, Señor, rendimos honor, pleitesía, Padre, en esta hora, mi Dios amado, que vamos a leer y a oír tu palabra, Señor. Pedimos tu asistencia divina en nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor, ministrándonos, Padre Santo, edificándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que seas tú, mi Dios bendito. Yo te recuerdo que solo soy instrumento en tus manos, Señor. Me despojo de toda naturaleza humana, Padre, en el nombre de
Jesús, para que crezca tu Santo Espíritu y seas tú, mi Dios amado, hablando a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, y que esa palabra germine, Señor, y dé fruto, Señor, al 100 por 1, Padre. Y atamos ahora toda potestad contraria, Señor, de la tiniebla. Padre, todo cerrojo de hierro, Padre, cae a tierra en el nombre de Jesús. Padre Santo, toda fuerza de oscuridad que quiera venir, Señor, a infiltrarse, Señor, en tu obra, Señor, en tu templo, en tus ovejas, en tu redil, queda ahora mismo cancelado, destruido y hollado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí solamente reinas tú, mi Dios bendito, y podemos sentir tu presencia, porque el altar, Señor, está encendido para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, oh, gloria a Dios y aleluya. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, santo, santo es el Señor. Bendita sea su palabra. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre, el profeta Elías, todos lo conocemos. Dice la palabra que Elías, como le dijo una palabra de parte de Dios, porque para eso estaba él aquí en la tierra, representando a Dios. Y el rey acá en ese momento no le pareció y no hacía caso, no era obediente. Él se había vuelto a los Baales, supuestamente él era el rey, pero sabemos que quien reinaba era su mujer, la Jezabel. Pero en ese momento, Elías, después de haber dado su palabra acá, de lo que el Señor le había mandado decir, dice el Señor que la palabra de Dios que él tuvo en un arroyo, dice que tuvo en el arroyo de Querit, tuvo allí un tiempo, porque de acuerdo a la desobediencia en ese momento, el Señor había mandado a que no lloviese, 3 años y medio que no lloviese, y hubo un gran hambre. De acuerdo, ustedes saben que si por lo menos no vemos lluvia, tuvimos un tiempo aquí en Venezuela sin ver lluvia y hubo mucha sequía, las quebradas han secado, los ríos se habían secado y era fuerte, ¿verdad?, para nosotros. Y al no haber lluvia, el agua esa que es vida, que es la vida de las plantas, los animales, entonces hace un ciclo y entonces necesitamos del agua para poder sobrevivir. Porque el agua es vida y Dios es la vida a medio del agua. Entonces, se secan las plantas, no hay producción, por supuesto, entonces empieza a haber la escasez y la hambruna. Los animales también se mueren. Y en ese momento, Elías le dijo que no lloviera, porque el Señor se lo había mandado y no llovió en la tierra. Pero había una gran hambre y él estuvo allí en ese tiempo y le dijo, vete al arroyo de Querit, allí vas a estar y vas a tomar agua del arroyo y enviaré a los cuervos que te lleven pan y carne. Y así lo hizo el Señor. Y Elías creyó en toda palabra que le dijo el Señor. Pero llegó el momento en que el Señor tenía que promover a Elías. Se había ya culminado su tiempo en el arroyo porque el arroyo se había secado. Y el Señor le dijo a Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Habían 160 kilómetros desde el arroyo de Querit a Sarepta. En ese momento el Señor, imagínense, no dice la escritura si Elías se fue a pie, si Elías se fue en mula, no sabemos, pero era una distancia bastante larga. Imagínense cómo llegó Elías, dijo, vete a Sarepta de Sidón, que allá yo he dado una orden, dijo el Señor. Yo he dado una orden de que va a haber una viuda allí que te va a alimentar. Dice la escritura que había muchas viudas en Israel. Ahorita lo vamos a estar leyendo. Pero en ese momento el Señor le plació y escogió a una viuda. Nosotros no sabemos a quién escoge el Señor, para qué lo escoge, cuál es su propósito. Pero el Señor nunca desampara a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Él hace como Él quiere, porque Él es soberano. ¿Y quién le dice cómo no hacer? Si le hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Simplemente nosotros, sus hijos, debemos de mantener una fe, de conocer, de mantener en nosotros esa confianza puesta en el Señor.
porque tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Y para Él no hay nada imposible. Amén. Y en ese momento el Señor le dijo una orden al representante de Dios aquí en la tierra: Elías, vete a Sarepta de Sidón. Allí yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Recuerden, el arroyo se había secado y él llegó y le pidió primero un vaso de agua fría. Imagínense cómo llegó, o un vaso de agua, dice la escritura, pero yo imagino que, bueno, a lo mejor estaba fresca. Si no tenían nevera en esa, no había nevera en ese momento, pero dice la escritura que había momentos que ella hacía frío. Pero ella le fue a buscar el agua, ella fue obediente. Ella podría decir, bueno, y este que está aquí, que viene de por allá, viene a pedir un vaso de agua fría, y ella parece que era viuda. Ella debería de cuidarse de lo que decían, ¿verdad? De que de pronto cualquier hombre que venía a hacerle compañía, si ella había sido viuda. Pero más sin embargo, había algo en ella para qué el Señor la había escogido. Había algo en ella que por qué el Señor le había dado una orden a ella. Y este hombre, ella lo vio y le pidió el vaso, pero había algo espiritual, porque déjeme decirle que para que Dios la haya escogido, seguro que ella amaba a Dios. Seguro ella le creía a Dios. Y aún aunque ella dice que era además que era viuda, tenía un hijo pequeño, pero también era demasiado pobre. Ella era paupérrima. La palabra paupérrima es más que pobre. O sea, no tenía nada. Ella misma lo declaró, lo confesó, solamente un poco de harina en la tinaja. Pero más sin embargo, había algo en ella para qué el Señor la había escogido. Había algo en ella que por qué el Señor le había dado una orden a ella. Y este hombre, ella lo vio y le pidió el vaso, pero había algo espiritual, porque déjeme decirle que para que Dios la haya escogido, seguro que ella amaba a Dios. Seguro ella le creía a Dios. Y aún aunque ella dice que era además que era viuda, tenía un hijo pequeño, pero también era demasiado pobre. Ella era paupérrima. La palabra paupérrima es más que pobre. O sea, no tenía nada. Ella misma lo declaró, lo confesó, solamente un poco de harina en la tinaja. Pero ahora les voy a dar otro significado de Sarepta. ¿Por qué en Sarepta? Habiendo muchas viudas y habiendo gran hambruna en Israel. ¿Por qué en Sarepta? Sarepta estaba fuera de la área de Israel. Pero él escogió a esa gentil en este momento, porque si no era del pueblo de Israel, Sarepta estaba a unos kilómetros de Israel. ¿Y por qué? Dice la palabra que Sarepta significa casa de fundición o lugar ardiente de pruebas. Mire qué cosa tan grande de que el Señor le haya ido al profeta Elías, a su hijo escogido: vete allá a Sarepta. ¿Qué era aquí? Él dice que ahí había mucho oro, por eso le llamaban la casa de fundición. Y el Señor nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7 que aunque el oro es perecedero, pero hay que fundirlo, hay que tratarlo, hay que procesarlo para que salga aprobado, salga un oro refinado. Mucho más a nosotros que somos sus hijos, vamos a ser pasados por ese fuego, por ese proceso, pero para que salgamos ¿qué? Aprobados, aprobados delante de Dios y aprobados delante también de Satanás. Él es el que nos viene a tentar y a zarandear, a pedir para zarandearnos para que el Señor nos pruebe. Pero depende de nosotros salir aprobados. Entonces era un área, era un lugar de proceso, de prueba. Y el Señor le dijo: allí te voy a probar a ti y también voy a probar a esta viuda. Recogió una sola. Déjeme decirle que la viuda de Sarepta no tenía nombre. El Señor nos dijo el nombre. Al Señor no le importa nuestro nombre. Al Señor nada más que le importa nuestro corazón. Eso es lo que le importa a nuestro Dios, nuestro corazón. Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo no conocernos Él? Hablando de conocer, había un hombre que había comprado un vehículo y el vehículo se le dañaba y le metía mano por aquí, metía mano por allá.
Pero al otro lado de la carretera estaba un hombre que lo veía, que estaba apurado con el vehículo y quería ayudar. Y le decía, no se preocupe, el carro es mío, yo lo conozco. Y otra vez el Señor lo veía que estaba apurado, echándole llave al carro, nada, que el carro prendía y quiso volverlo a ayudar. Le dijo, yo conozco mi carro. Tengo 25 años con este vehículo y le conozco todas sus manos, para decir así. Y el Señor lo miraba y decía, bueno, está bien. Pero pasó un día completo y el Señor no dio con la falla. Y se le acercó a este hombre y le dijo, ¿te ayudo? Y le dijo, bueno, dime tú, ¿qué se puede hacer si ya he hecho todo? Y le dijo, bueno, quiero decirte que yo soy Henry Ford, el que creó este vehículo. Y puedo decirte cablecito, cuál tornillo, cuál todo, porque él había sido el creador de ese carro. Entonces, así es el Señor con nosotros, ¿cómo no conocernos? Si Él nos hizo, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él escogió esa ayuda porque a lo mejor ella clamaba al Señor. A lo mejor el hijo lloraba, angustiado. Y dice ella, vive Jehová, que no tengo nada que darte. Solo un poco de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Y el Señor, por medio de este profeta Elías, le dijo, ven, haz como ha dicho. Y por eso yo les traía esto. Dios ha dado una orden. Solamente no temas. Dios ordenó. No que nosotros vamos a buscar la bendición. La bendición nos persigue a nosotros. Lo que tenemos es que mantener la fe. Mire, una sola fe hay. Es una fe, no hay mucha fe. Hay una sola fe. Nosotros tenemos que disponernos a que esa fe crezca en nosotros. Es un fruto del Espíritu, pero también hay un don de fe. El Señor repartió a nivel de fe como Él quiso, pero nosotros debemos activar. Dice, si no tuviera fe, por lo menos con un granito de mostaza, dice el Señor. Entonces le podemos decir a este monte, muévete y Él se moverá. Le podemos decir a este problema, muévete y Él se moverá. A esta situación económica, te vas en el nombre de Jesús, porque más poderosa es mi fe. A esta enfermedad le podemos decir, muévete, porque yo soy la hija o el hijo de Dios. Amén. Entonces, pero se aviva la fe, nosotros tenemos que sembrar esa autoridad por medio de la fe. Dice el Señor que la fe sin obra es muerta. Debemos obrar, tenerla, pero obrar para que se manifieste en nosotros. Todo depende. Por eso el profeta Elías le decía en el verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ya el Señor dio la orden y el Señor nos ordena. Dice el Señor que Él no anda donde hay desorden. Debe haber orden para Dios, porque Dios es un Dios de orden y Él ordena. Y Él dice, y si el Señor dice, se hará. Porque la palabra de Dios tiene poder. Debemos de hacerla nosotros efectiva cada día. Porque si pasamos, somos naturales, estamos en este cuerpo, estamos en este mundo pecaminoso. El Señor dice, no le digo al Padre, no te digo que lo saques del mundo, porque imagínate, sino que lo cuiden mientras estás en el mundo. Mientras estamos en el mundo, el Señor nos cuida. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos dudar, no tenemos que tener temor. A mí me pedirá mucho esta palabra, sobre todo allí, en el verso 13. Porque a veces sí, el poder quiere venirnos a embargar, ¿verdad? Y se apodera de nosotros en momentos y circunstancias difíciles. El temor. Déjeme decirle que ese es la artimaña de Satanás. Ponernos duda a nosotros en nuestra mente. Nos habla al oído. Sobre todo cuando nos escucha hablar. Él atrapa las palabras y las hace efectivas en el mundo espiritual. Y nos acusa. Mirá, que dice tener fe. El que tanto habla de una fe. El que profesa la fe. Entonces viene ese dardo. Viene esa duda, viene esa circunstancia, esa prueba. Por eso le digo, nosotros debemos salir aprobados y primero debe haber la confianza en Dios Todopoderoso.
Dame a mí primero, dice el Señor. ¿Qué le vamos a dar a Dios primero? Nuestra confianza, nuestra fe, nuestro corazón. Podemos ver en el ámbito natural, en el ojo natural, podemos ver, sí, por todos lados. Pero esta fe es la que te va a salvar. Amén. Esta fe es la que te va a hacer salir de ese momento. Amén. Dice el Señor en su palabra que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, pero vamos a pasar. Aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos. Pero el Señor dice que vamos a pasar. Pero Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Él ha prometido fortalecernos. Él ha prometido ayudarnos, levantarnos, cuidarnos, sanarnos, salvarnos. Amén. Sí, viene la duda, viene el temor, pero no la abrace. Sáquela de su vida, trayendo todo mal pensamiento. Lo único que el diablo puede dañarnos, detenernos, es en el pensamiento. El pensamiento. Por eso dicen por allí, un dicho mundano dice, el tren mata. ¿Dónde comienza el tren? La mente. En la mente. Podemos ver un remolino, un huracán. Y ahí nosotros estamos con el temor, con los miedos. Creo que no voy a poder, creo que me va a vencer. No. Recuerden, la palabra dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nada nos puede vencer, nada nos puede matar, porque estamos con Cristo. Si cuando estábamos en el mundo no temíamos, cuando éramos inconversos, porque todavía estamos en el mundo, no temíamos hacer las cosas, pero ya ahora tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. Entonces, si tenemos el temor, solamente el único temor que nos puede rodear en nuestro corazón, el respeto a Dios. Amén. La obediencia a Dios. Amén. Es lo único, el único temor que le podemos dar permanente en nuestra vida, en nuestra mente, de mantenerse con nosotros, es el temor a Dios. Amén. Ningún temor de la vida, ningún temor del diablo. Dice la palabra, ¿verdad? Que bueno, que para gran estima en Jehová la muerte de sus santos. Y no vamos a ser eternos aquí en la tierra, no. Tenemos una eternidad con Cristo Jesús. Amén. Y si nos llegó el momento de morirnos, bueno, gloria a Dios. Pero vivimos con Cristo. Y si vivimos con Cristo, entonces para nosotros el morir es ganancia. Pero debemos de sujetar, atar, paralizar, condenar, cauterizar, hollar todo mal pensamiento en el nombre de Jesús. Señor, yo ato todo mal pensamiento y lo traigo a la obediencia de Cristo y me recuerdo tu palabra y tu palabra, Señor, me renueva. Esa mujer estaba en un estado paupérrimo, como le estaba diciendo. No tenía nada, tanto que ella dijo, tengo solo un poco de harina, solo un poco de aceite para comer, vino y yo, y echarnos a morir. Imagínense la esperanza de esa mujer. Ya había agotado toda su fe, toda su esperanza, pero el Señor la prueba. El mismo profeta, siendo profeta, ¿usted cree que porque nosotros somos predicadores de la palabra o estamos en el servicio al Señor, tenemos que tener más? Déjeme decirle que al Señor no le agrada los pastores asalariados, no le agrada al Señor. Si no, el Señor no lo hubiera dejado escrito en su palabra. Juan 10, Ezequiel 34. No le agrada. El Señor lo único que quiere es que vengamos a servir con todo nuestro corazón, amén, de todo nuestro amor, a servir y salvar las almas que se están perdiendo. Es lo que le agrada. Nosotros puedes ver muchas iglesias grandes, con mucha riqueza, muchos adornos, carros lujosos, y los pastores tienen mucho dinero. ¿Y ustedes creen que por eso son prosperados? Déjenme decirle que sí, hay prosperidad material allí, pero a veces la prosperidad, la única que el Señor quiere es la de nuestra alma. Amén. Es nuestro espíritu, es nuestro corazón.
Esa es la prosperidad, esa es la bendición que está con nosotros. Un día le dijo Abraham a su sobrino Lot, le dijo, Lot, ya tenemos mucha riqueza, muchas cosas. El Señor nos ha bendecido mucho, escoge para dónde ir. Si tú te vas a la izquierda, bueno, está bien que me voy a la derecha, pero tú te vas a la derecha y le puso a escoger el a Lot. Él no le dijo, tú te vas allá y yo me voy para acá, no. Él lo puso a escoger. ¿Por qué? Porque la bendición estaba con Abraham. Y lo que Abraham pisara iba a ser conquistado. Amén. Y lo que Abraham tocara iba a ser bendecido, porque la bendición está con nosotros. Nosotros tenemos una bendición con Dios, que ya es su salvación. ¿Qué más podemos pedir? Lo demás vendrá por añadidura. Amén. Aunque a veces creamos que debemos tener mucho dinero, eso perece aquí en la tierra. El Señor dice que hagamos tesoro en los cielos. ¿Y cuáles son nuestros tesoros en los cielos? Los frutos que demos, las almas que salvemos, tu comportamiento, tu convertimiento. Tu convertimiento ya es un fruto. Ya estás dando fruto porque estás siendo convertido, dejándote tratar por el Señor. Estás dejándote moldear por ese alfarero. Y cuando tú te dejas moldear, comienzas a dar fruto. Porque si peleabas y gritabas, ya no lo haces. Si odiabas, ya das amor. Si no perdonabas, ya perdonas. Ese es el fruto que el Señor más quiere de nosotros, ese convertimiento de adentro para afuera. Es lo principal. Y el profeta le dijo a ella, imagínense esa situación, le dijo, hey, pero vení acá, ya va. Le trajo el vaso de agua, le iba a traer vaso de agua y todavía el camino la llamó. Dice que ella estaba en la puerta de la ciudad. Ella no estaba en la puerta de su casa. Ella estaba en la puerta de la ciudad recogiendo 2 leños para hacer su tortilla, para hacer su pancito y echarse a morir. El Señor dice, a los pobres siempre lo va a tener con ustedes. Pero ella obedeció la palabra del profeta sin saber que era el profeta. Ella simplemente había algo espiritual que le llamó la atención. Y diría ella, a lo mejor en el espíritu, ella orándole al Señor, porque dijo, yo he dado una orden. Y dirá, ¿será que este es el varón que el Señor me ordenó darle alimento? Porque el Señor le había dicho que había dado una orden, que en Sarepta le iban a dar de comer. Ya se le habían agotado los recursos a Elías. Pero el Señor le dijo, vete y me traes también pan. ¿Y saben qué? Yo subrayé ahorita esta mañana, leyendo otra vez la escritura. Ahorita acabo de subrayar el verso 11. Dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mira lo importante. El Señor dice en su palabra en el Salmo 50 que a Él todo le pertenece, las bestias del campo, las aves del cielo, todo es de Él. Y si yo tuviera hambre, te lo diría a ti, dice el Señor. No, Él no es porque no tenga hambre, Él lo que quiere es probar nuestra obediencia, probar nuestro amor, si de verdad nosotros amamos al Señor y le vamos a dar a Él primero, en primer lugar. Muchos dicen, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, pero no lo practicamos. Cuando viene la prueba, no le damos al Señor, no le damos, nos olvidamos del Señor. Tenemos que ser sinceros, nuestra naturaleza es así. Tenemos tantas cosas, tenemos muchas cosas, muchas ocupaciones, otros que atender, tantas cosas, y dejamos al Señor en el último lugar. Pero el Señor dice así, entonces por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dicen la palabra, pero no la hacen. Queremos tener esa confianza. Bueno, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es allí, es en ese lugar secreto donde podemos tener un encuentro con Dios y podemos decirle al Señor, Señor, verdaderamente yo estoy haciendo lo correcto delante de tus ojos. De verdad yo te estoy amando como tú te lo mereces. Enséñame la senda, enséñame el camino. A lo mejor me estoy desviando y no atiendo tu voz, Señor. Y es ahí en ese encuentro que el Señor nos puede hablar. En esa oración profunda que usted agarre su corazón, que podamos confesarle al Señor
nuestros pecados. Podemos orar y, Señor, yo en la mañana le pedí perdón al Señor por mis pecados. ¿Y qué pasa en todo el día? Todas las cosas que hacemos en todo un día. Y nos acostamos y nos olvidamos de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Entonces, siempre tenemos que mantener ese amor encendido, una pasión con el Señor. Verdaderamente que cuando el Señor dé una orden, te ordeno a ti que hagas esto, te ordeno a ti que hagas aquello. Necesito hacer en mi pueblo. Y entonces, esta palabra de verdad que tiene mucha profundidad. Nosotros podríamos decir, bueno, el Señor probó la fe de la viuda de Sarepta. Sí, el Señor probó la fe de ella. Pero en Sarepta, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 4. Libro de Lucas, capítulo 4, del verso 24 al 26. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y añadió el Señor Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. En esas circunstancias estaba siendo ese pueblo probado fuertemente, porque ellos eran un pueblo idólatra también. Y fíjense que ellos fundían el oro, a lo mejor hacían estas creaciones de ídolos con oro, a lo mejor. Pero el Señor quería salvar a esta mujer en ese momento. ¿Por qué yo te digo que salvar? Porque quiero que vamos a seguir leyendo la historia de la vida de Sarepta. Vamos otra vez a 1 Reyes capítulo 17. Fíjense que cuando uno dice, no, que en mi casa no me oyen, que no me escuchan la palabra, que yo les hablo y son rebeldes y desobedientes, pues el Señor dice que los profetas no son aceptos en su propia tierra. No porque ellos no vayan a hablar, no hablen palabra de Dios, sino porque son desobedientes. Y nosotros tenemos que dar primeramente buen testimonio. A veces por nuestro mal testimonio, por eso que la familia no nos oye. No nos oye porque le hemos dado eso. Pero imagínate, para ser así le dicen a mí, para ser cristiano como vos, prefiero quedarme así. Así dice. Pero nosotros debemos primeramente que dar el buen testimonio. Aunque Elías era profeta en ese momento en el reinado de acá, pero ellos eran desobedientes, ellos estaban teniéndole pleitesía y honor a otros dioses paganos, todo lo contrario al poder de Dios, a la voluntad de Dios. Y por eso el Señor los envía allá. Por eso el Señor nos envía allá a compartir la palabra con los vecinos, con el pueblo, con otros que no conocemos. Por eso el Señor dice, vuelvo y repito, en el libro de Isaías 55, gente que no conociste y gente que no te conocieron irán a ti por causa de mi nombre, dice el Señor. ¿Por qué? Por el Evangelio de Dios. Porque nosotros predicamos el Evangelio y gente desconocida vendrán a ti a hacerte una pregunta, a querer saber cuál es ese Dios al que tú le sirves. Empiezas a conocer gente de la niñez, pero a causa del nombre de Jesús, a causa del Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Vamos al versículo, vamos a estar leyendo el verso 17 al 24. Dice el Señor así: después de esta cosa aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, o sea, de la viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo: Elías, al varón, al profeta de Dios, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Qué cosa? El Señor le prometió que al darle, él no iba a escasear la harina, y de hecho ella le hizo el pan al profeta de Dios y se lo dio como él había dicho. Y cuando ella metió la mano en la tinaja,
había más harina y había más harina. Y dice que comerían ellos todos los días, de la multiplicación que el Señor estaba haciendo en esa casa, de la bendición que el Señor había traído a esa casa. Pero a veces, porque nos ha pasado, gracias a Dios, en estos tiempos no, porque todos somos obedientes a la palabra de Dios, que nosotros hemos ido, los pastores, los ministros del Señor, hemos ido a visitar casas y nos cierran la puerta. Y no saben que a nosotros no nos reciben, es a Dios el que nos está recibiendo. Y se está cerrando la puerta a la bendición de Dios. Y ahí estaba el profeta, por eso es muy importante, amada iglesia, donde se haga una célula, donde se haga una oración de dama, reciban eso con agrado, porque es la bendición de Dios que está entrando en ese lugar. Si no, pregunta a la hermana María como con gozo, con alegría. Ella recibe, ella sabe la importancia que tiene eso. Ella lo sabe, ella lo conoce. Y así debemos ser cada uno. No despreciemos a Dios. No le demos la espalda a Dios. No nos vean a nosotros. Es una oración que se haga, una oración, una liberación. Ahí está el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ella no tenía la bendición material. No escaseó la harina, el aceite, pero había algo. Y el Señor permitió que su hijo muriera. ¿Por qué? Porque aunque fue probada esta mujer, más que la prueba en la multiplicación de la comida, el Señor quería su corazón completo. Ella no había creído completamente en Dios, aunque ya le había multiplicado, porque había algo que él tenía que reconocer, que era una mujer pecadora y tenía que decir todos sus pecados delante de Dios. Ella tenía que ser sincera y confesar todos sus pecados. A veces, no todas las veces, pero a veces nuestros pecados detienen más la bendición de Dios. A veces que estamos ahí encerrados, no confesamos, no perdonamos. Allí está eso encerrado y por eso a veces se cierra esa puerta. A veces, estoy diciendo a veces. Pero ella dice, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades. Y murió su hijo. ¿Por qué me recuerdas mis pecados? Por medio de la muerte de mi hijo. Tenía que haber una confesión para que ella fuera completamente salva, sana, libre. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Él todavía estaba allí, en este lugar, porque faltaba algo que cumplir. No había, dice el Señor que el propósito que ha comenzado con nosotros, Él la va perfeccionando, pero Él la va a terminar. Él la va a culminar, porque Dios no deja nada a medias. Y el profeta no se podía ir de allí hasta que no sucediera algo, hasta que ella no cumpliera con confesar su pecado, con creer aún más. Había alguna duda, había una incredulidad en ella. ¿Por qué lo digo con firmeza? Por medio de la palabra de Dios. ¿Será que todavía hay dudas en nosotros, en el poder de Dios? ¿Será que todavía no creemos lo que Dios hizo con nosotros, que nos libertó, que nos sanó y que nos salvó? ¿Será que esa credibilidad todavía está en nuestra mente, en nuestro corazón? Entonces no se va a ir la prueba. No se va a ir el proceso hasta que no creamos como debe ser al 100% en el nombre de Jesús. Debemos creer. Hermanos, mire, hay dos claves, y siempre se lo digo y no voy a cansar de decírselo porque eso hace rema en mi vida. Obediencia y fe. Obediencia y fe. Eso es lo que viene a buscar el Señor. El Señor necesita una fe en nosotros. Necesita eso. El libro de Lucas 18, donde la viuda, ¿se acuerdan? La viuda y el juez injusto. El Señor le dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Es eso lo que el Señor quiere que su pueblo crea. Que nosotros estemos confiados. Que nosotros estemos seguros en sus alas, en sus manos.
Debemos estar seguros en el Señor, no dudemos, aunque veamos lo contrario. Aunque veamos las cosas contrarias, el Señor dice, no digas que no, di que sí. El Señor hará. El Señor hará. Mire las cosas que no se ven como si fuesen. Señor, yo no veo a mi hijo así, lo veo desobediente, pero él no es desobediente porque él no es hijo mío, él es hijo tuyo. Y tú, Señor, dile a los hijos obediencia. Y tú le darás el espíritu de temor a Jehová. No dudes, cree. Mi corazón está confiado. Tengo un hijo, vamos a decir, apartado. Pero él me dice, me muestra que lee la Biblia, pero no le sirve al Señor como el Señor quiere que le sirva. Entonces el Señor tampoco le agrada que tengamos un pie aquí y un pie allá. Un pie en el mundo y un pie en Dios. No le podemos servir a dos dioses. Pero nosotros debemos creer. Porque el Salmo 27, ¿qué dice? 127, ¿qué dice? Herencia de Jehová son los hijos. Salmo 27, 127. Herencia de Jehová son los hijos. Y gran estima es el fruto del vientre. Debemos creer, porque cuando el Señor dice que nuestros hijos son como plantas de olivo, Salmo 28, a nuestra mesa, el Señor dijo y lo creemos, que eso va a ser. Nuestros hijos son las plantas del Espíritu Santo, porque las plantas de olivo es la plantación de aceite. El Señor dice que estaba siempre en el monte de los olivos, en el monte de los olivos orando. Es representación del Espíritu Santo y nuestros hijos tienen el Espíritu Santo de Dios. Aunque no lo veamos, tenemos que confesar, Padre, ahí está tu hijo, ahí está tu hija, servidor es tuyo en espíritu y en verdad. Es creer que aunque la enfermedad quiera venir, nosotros la desechamos. Señor, yo creo en un Dios vivo. En el nombre de Jesús reprendo todo lo que quiera venir a perturbar mi vida, a tumbar a mi familia, en el nombre de Jesús. Déjame decirte que Elías estaba en un arroyo, dice que estaba en una cueva, ahí en el arroyo de Querí. Y el Señor lo quiso promover. No sea que cada tiempo vas a estar en la casa que estás, pero el Señor te va a entregar algo mejor. Gloria a Dios. El Señor nos promueve. Dele que para Él, este aplauso es para Él. Porque el Señor nos va a entregar lo mejor. A los hijos de obediencia, a los hijos que creemos en Él. Si en un trabajo me puse la mano en la cabeza, me botaron del trabajo, me encerraron en la oficina, no, me sacaron, me mandaron a desocupar, déjame decirte que el Dios que ha prometido estar contigo lo estará todos los días de tu vida, que no te quedes. Está cerrando la puerta, pero hay siempre abiertas para ti. No entendemos, pero es para mejor. Es para mejor porque los que amamos a Dios, todas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Lo que tenemos es que creer que ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Nuestro papi, nuestro papá, Dios Todopoderoso. Cuando Dios quita a alguien de tu lado, también créeme que es para darte algo mejor. Es para entregarte algo mejor. Vale mucho delante de los ojos de Dios. Dios no te va a dar a medias ni migajas. Dios nos quiere entregar lo mejor. Lo mejor. Solamente tenemos que creer. Pero hubo un tiempo también. Todo es su tiempo. Todo es su tiempo. Y yo quiero en estos momentos, con todo mi corazón, quiero que usted se lleve esta palabra de Dios, porque no me vean a mí, vean el mensaje del Señor esta mañana. Créanlo, pero no se les olvide. Hagámonos hacedores de la palabra. Hablándoles un poquito antes de pasar al otro versículo, el libro de Abdías, yo quería demostrarle que Sarepta, en el libro de Abdías, capítulo 1:20, el profeta Abdías, él dice que allí Sarepta estaba cautiva, pero el Señor la iba a llevar. Vamos a leerla rapidito. Iba a pertenecer también al pueblo de Israel.
A lo mejor por eso el Señor estaba preparando esta viuda y allí en ese lugar. Deuteronomio capítulo 11, del verso 14 al 16, dice así: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y te saciarás. Guardaos pues, dice el Señor, que nuestro corazón no se infatúe y nos apartemos y nos sirvamos a dioses ajenos y os inclinemos a ellos. El Señor ha prometido tantas cosas, pero para su pueblo fiel, obediente. No nos apartemos a dioses falsos, porque el Señor dará la lluvia a la temprana, pero también dará la lluvia tardía. En su tiempo, dice el Señor, el tiempo de Dios es perfecto. Él llega a tiempo, no se atrasa ni se adelanta, Él llega a tiempo. Amén. A lo mejor cuando estamos más desesperados, más inquietados, más angustiados, y vamos para finalizar a leer el libro de Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, versos 23 y 24. Así dice el Señor: ustedes también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, nuestro Dios, porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y tardía. Como al principio, las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino. Amén. Y de aceite. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También quería dejar un mensaje a la iglesia. Esta mujer, aunque no tenía nada, dice la Escritura, pero esta mujer le dio primero al profeta de Dios, le dio primero a Dios. Yo quiero preguntarles, no me respondan de parte de Dios, o que ustedes se hagan una pregunta: ¿cómo estamos honrando nosotros a nuestros pastores? ¿Cómo los estamos honrando? Ahorita en los momentos más difíciles, todos atravesamos por momentos difíciles, pero ellos son la representación de Dios en esta iglesia conceptual. Ellos traen su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ellos nos alimentan. No hay un instante en que esos pastores no oren por nosotros. Ellos también necesitan honra de parte de nosotros. Sobre todo, estos pastores que no son asalariados. Trabajan natural para mantener un hogar, pero nosotros también debemos honrar a nuestros pastores. Dice el Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 5, dice que los que enseñan la palabra, los ancianos que enseñan la palabra, tengan tenido el doble honor, porque ellos enseñan, porque son usados, 1 de Timoteo, porque son usados por Dios. Y quiero que usted se ponga su mano en su corazón y recuerden que nuestros pastores, yo me descuento porque también me he olvidado, y por eso les digo que el Señor trató primero conmigo. Y debemos de recordar que tenemos unos pastores que también necesitan de Dios, pero también del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Sobre todo, no le den a Dios el segundo lugar, le den el primer lugar. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Y de verdad que no te angusties ni te desesperes. El Señor ha dado una orden. No sé a cuántos cuervos usará el Señor, a cuántos impíos, dice la palabra, que Él pondrá a trabajar el impío para bendecir a sus hijos.
Pero el Señor ya da una orden, ya el Señor la dio. Pero nosotros el Señor quiere que le demos a Él primero. A Él primero todo nuestro corazón. Dice que esa mujer, María Magdalena, desgarró todo el perfume, a ella no le importó el valor que tenía. No hay valor delante de Dios. Es invaluable el amor de Dios. Por eso nosotros debemos pagar con la misma moneda del Señor. Amor con amor se paga. Así es. Si sembramos amor, cosecharemos amor. Paciente, que además del respeto de los siervos, debe de reconocer delante de Dios y que quiere amarlo de todo su corazón. El Señor quiere que le des tu primer lugar. El Señor quiere que le des lo que Él te merece.
de parte de Dios para nosotros, su pueblo. De que hubo una verdad que Lázaro fue muerto, sí. Y estaba el Señor, dice que Él estaba en capítulo 10, versos 40 y 41. Dice que el Señor estaba al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad, y muchos creyeron en él allí. El Señor estaba al otro lado, pero en este relato que se explica la palabra de Dios, dice que Marta y María y Lázaro estaban en Betania y el Señor estaba al otro lado del Jordán. Dice la Escritura que el Señor estaba a 15 estadios, estaba cerca de